Bueno, hermanos, el Señor los bendiga. Un día más que podemos juntos reunirnos para adorarlo, alabarlo y escuchar su palabra, ¿no? Así que los invito a abrir sus Biblias. Vamos a continuar con la serie de Romanos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4, Romanos capítulo 4. Leemos el capítulo y luego oramos, ¿sí? Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque luego de poder abrir nuestras bocas
y proclamar tus verdades, luego de poder expresar el anhelo ferviente en nuestro corazón de darte gloria, de darte toda la honra, Señor. Ahora nos permites abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos esté dando a entender, Señor, lo que quieres hablarnos. Trabaja con nuestros corazones, ablanda nuestros corazones, corrige esos pensamientos en nuestras mentes. Señor, purifícanos y aumentanos la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, poco a poco, en referencia al contenido de la carta, vamos viendo cómo la luz del Evangelio de Jesucristo se va asomando. En esta primera parte, Pablo nos fue llevando a considerar nuestra posición como criaturas delante de Dios. Revelado a través de lo creado, aún así negamos su verdad. Esto nos condujo a toda clase de transgresiones. Luego Pablo se enfoca en los judíos, aquel pueblo que se consideraba apartados del resto de los hombres por ser un pueblo escogido de Dios. Sin embargo, nos muestra también en el contenido de la carta que ellos también entran en la categoría de pecadores ante Dios. No solo que ellos juzgaban a los demás cometiendo lo mismo, sino que aparte se jactaban de sus obras y de su religiosidad. Algo que no alcanzaba los estándares de Dios, por lo que concluye el capítulo 3 con la verdad de que todos los hombres pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nadie corre con ventaja delante del Dios soberano, creador del universo. Pero lo que debería impactar nuestras conciencias y nuestros corazones es que esta revelación acerca de nuestra naturaleza y la implicancia delante de Dios tenía como fin revelar una verdad mucho más grande y más gloriosa, que es la justicia de Dios en el Evangelio. Si miramos la ley, todos somos hallados faltos y siempre nos encontraremos incapaces de alcanzar la justicia que proviene de su cumplimiento. Ya a esta altura de la carta deberíamos estar convencidos de eso. Para la carne es algo imposible. Sin embargo, nos dice Pablo, no es que la ley sea mala en sí misma, sino que la clave es que está en que comprendamos cuál es su fin. Encierra a todos los hombres bajo pecado. Nos excluye como hombres de toda jactancia. Nos revela cuán tercos somos y cuán faltos nos hallamos buscando alcanzar nuestra justificación por medio de cumplir sus preceptos. Dice Pablo, nos cierra la boca a todos y nos hace responsables delante de Dios. Solo nos muestra el pecado que hay en nosotros. Y como el clímax de esta sección, concluimos, como bien escuchamos el domingo previo, que no hay jactancia alguna que podamos abrazar delante de la verdad de Dios y así ser merecedores de su favor, de su gracia. Sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestra religiosidad, nos distinga o no, nada de lo que hagamos tiene ni la capacidad ni el poder para justificarnos delante de Dios. Un golpe que va directo al orgullo de nuestro corazón. Ahora en los últimos versículos del capítulo 3, Pablo abre el gran telón negro de esta obra y comenzamos a ver el resplandor de la luz divina asomarse.
Ante la revelación de nuestra injusticia, sale a la superficie la justicia de Dios. Una justicia que, como vimos, es gratuita, es únicamente por gracia, a través de la fe, mediante la redención en Cristo Jesús. Dios tuvo tolerancia al pecado del hombre, cometido antes de revelar su verdad en su Hijo. Y con el Evangelio ahora nos revela su justicia, que no hace más que proclamar que Él es el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. La fe, es decir, el creerle a Dios, creer su palabra, es el camino que preparó para nuestra justificación. Y cuando pensamos en la ley, no la anulamos, sino que la confirmamos, ya que podemos reconocer que por medio de ella, nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, sino de algo que nos sea dado, de algo a lo que debamos creer. Y eso, en el argumento de Pablo, es el mensaje del Evangelio. Parados en este lugar, en la mente del judío, todavía había una revuelta de pensamientos que necesitaban ser aclarados. Pablo lo sabe. El ancla ideológica de su tradición todavía mantenía un cierto recelo hacia la verdad de Dios. Por eso Pablo va a utilizar el ejemplo de su mayor referente como etnia, Abraham, para confirmar lo que les había declarado, a saber que la justificación es únicamente por gracia de Dios a través de la fe, aparte de las obras. Y así se introduce en lo que vamos a meditar en el texto de hoy. 3 puntos que vamos a ver. En primer lugar, Abraham justificado por la fe, versículos del 1 al 8. En segundo lugar, el alcance de la fe, versículos del 9 al 17. Y por último, una fe ejemplar, versículos del 18 al 25. Una de las cosas que reconocemos como personas es que cuando vemos ilustradas ciertas verdades, son a nuestra mente más fáciles de comprender. A las ideas, cuando se las ilustra, dejan de ser abstractas y es algo comprensible para nosotros. En otras palabras, lo que Pablo dice a su audiencia es: si quieren entender lo que les estoy diciendo acerca de la justificación por la fe, miren el ejemplo de Abraham. Y en estos primeros versículos es justamente lo que Pablo hace. Para demostrar la verdad de que el hombre justificado por la fe, va a poner como referente a una persona que para el judío era el patriarca de su raza, el gran modelo judío. Y sabiendo lo que significaba para ellos, a través de este recurso que tanto utilizan la carta, que son preguntas retóricas, les va a argumentar lo que viene sosteniendo. Comienza diciendo: ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice Pablo, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Esto pone sobre la mesa el ejemplo de Abraham, porque sabe que si logra que puedan ver en él que la justificación por la fe fue eminente, no quedaría otra que comenzar a reconocer para ellos que quizás su error de interpretación estaba en cómo Dios justifica al hombre, como así también la esencia de la misma. Y continúa con la reflexión de que si fue justificado por lo que hizo, Abraham tendría de qué jactarse, algo que previamente había dejado bien en claro que queda excluido ante Dios cuando se trata del hombre, cuando se expone la verdad del Evangelio. Por eso dice que
podía jactarse de ser así, pero no para con Dios. Quizás delante de los hombres encontraría argumentos para que se le reconozca como merecedor, pero delante de Dios eso no le serviría. Y no hace más que citar las Escrituras para argumentarlo. Les dice, ¿acaso no vemos en ellas? ¿Acaso no encontramos que se nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pablo enlaza el creer de Abraham con su justicia. Y nuevamente lo ilustra de manera espléndida. Lo lleva a razonar con lo siguiente. Al que trabaja, le dice, su salario, su pago, no se le considera como un favor, sino como una deuda. Hizo algo esa persona, por ende merece su pago, por ende merece su recompensa. Ahora, al que no trabaja, es decir, al que no aporta nada bueno para su justificación, pero cree en aquel que tiene poder para declarar justo al impío, es decir, al que no merece más que condenación, su fe se le cuenta por justicia. Prácticamente, es como si quitamos la mirada de nosotros y lo que podemos hacer para poner la mirada en Dios y lo que Él puede hacer. No es más que eso. La fe, no la ley, como lo que pone en relación al hombre con Dios. El solo creer en Él. Y al hacerlo, dice Pablo, a los ojos de Dios, esa fe es contada por justicia. Y aún podríamos pensar un poco más profundo. Considerando nuestras obras de una u otra manera, a fin de cuentas, vamos a tener que reconocer, si nos examinamos, cuán pecadores somos. Por ende, cuán incapaces de justificarnos por medio de ellas. No llegaríamos a otra conclusión si observamos nuestras obras que vernos pecadores inmerecidos del favor de Dios. Y justamente es lo que, trayendo las palabras del rey David, que estuvo leyendo nuestro hermano Marcos, otro máximo referente para el pueblo judío, Pablo plasma a través de sus palabras. Como leímos en el Salmo 32, se hace evidente la bienaventuranza que viene a aquel, no que ha podido mostrar la calidad de sus obras y así recibir un premio, sino que se le otorga a aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas, sus pecados cubiertos, cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En ningún lado de estas palabras encajan las buenas obras que puedan provenir del hombre, sino la buena obra que proviene únicamente de Dios, donde por gracia pasa por alto el pecado del hombre y lo perdona, es decir, lo bendice, aparte de la justicia que le correspondería a sus obras. Las Escrituras daban testimonio fiel y claro de que Abraham fue justificado por su fe, por creerle a Dios y no por lo que hizo. Muchos argumentan que aún la fe de Abraham podía ser considerada como una obra que salía propiamente de él, como también se ve al hombre en nuestros días, donde también el creer en Dios se puede considerar como una obra de la cual el hombre podría llegar a jactarse. En una mala comprensión, el hombre pone la fe en sus manos delante de Dios, creyendo que únicamente depende de su decisión el acercarse a Dios, el aceptar a Dios y así esperar esa recompensa de ser aceptado, de ser justificado. Se toma muchas veces de eso
y justifican que Dios es un caballero y que no hará nada para invadir nuestra voluntad y nuestro poder de decisión. Eso realza la fe y muchas veces la hace merecedora de recompensa. Eso coloca la fe, el concepto de la fe, dentro de lo que Pablo llama trabajo, y en consecuencia se reclama una deuda, un pago de parte de Dios, y se deja a un lado, se aleja el concepto del favor y de la gracia de Dios. Eso es lo que vemos mucho en nuestros tiempos. Muchas personas acercándose a Dios y aún creyendo que la disposición de verlo a Él y de creer en Él es algo que sale únicamente de su propia voluntad, de su propio poder, de su decisión por permitirle a Dios entrar a su vida. Dios promete una vida de abundancia y de prosperidad, dicen, si tan solo dejas que Él entre en tu corazón. Esto forma, hermanos, en la mente humana un cierto concepto de justificación por obras, ya que la fe, aún en una mala comprensión de sí misma, se toma de esa manera. Esto distorsiona la verdad de Dios y coloca al hombre en un lugar que no le corresponde. Aún la fe reconocemos que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Nada dejó en nosotros, por lo cual podamos gloriarnos ante su presencia. Vemos la fe como un ejercicio del don de Dios. De hecho, eso mismo es lo que hace firme la promesa, y es lo que vamos a ver en unos minutos. El judío, pensando en su representante Abraham, reconocía en su mente, entendía que era su obediencia, que eran sus obras lo que lo justificó delante de Dios. Sin embargo, el texto nos muestra, y Pablo lo utiliza de argumento, de que la fe de Abraham fue lo único que alcanzó justicia delante de Dios. Una fe dada gratuitamente como un regalo de Dios y no como algo que sale propiamente del hombre. El judío, como muchos hoy, aún se toman de la fe de Abraham para creer que esa respuesta a la verdad de Dios, que esa respuesta hacia Él lo hacía merecedor o lo hace merecedor de todo lo que luego acontece. Tenemos que encontrar nuestra gloria no en lo que podamos hacer. Tenemos que entender que nosotros como hombres nos glorificamos no en lo que podamos hacer por Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. La interpretación judía ponía acento en sus obras como esencia de piedad y base para su extraordinaria y ejemplar relación de Abraham con Dios. La vida y el carácter de Abraham era considerado como modelos de la forma en que trata a Dios con su pueblo y de la auténtica piedad. Un gran ejemplo de obediencia. Sin embargo, el error estaba en que los judíos creían que la elección de Abraham para ser su padre se basaba en la vida justa de él. Esta exposición de Pablo va excluyendo poco a poco toda jactancia, todo mérito, todo del hombre en cuanto a alcanzar de alguna manera o aportar a su relación con Dios. Ahora bueno, podrían pensar los judíos, Pablo, ¿me estás diciendo que Abraham fue justificado por la fe aparte de sus obras? Perfecto. Entonces, de igual manera, la relación con Dios a través de la fe sigue siendo un privilegio para nuestro pueblo escogido. Aún así, somos el pueblo bendecido. Somos la nación de Dios y sus promesas permanecen aún así hacia nosotros, excluyendo
a todos los demás hombres, a todos los demás gentiles. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, donde explicará Pablo el alcance de la fe, también a través del ejemplo de Abraham. Como leían que la fe de Abraham le fue contada por justicia, seguían creyendo en la exclusividad de su pueblo. Y Pablo los va a llevar a pensar. Esta bendición que vemos en las palabras de David hacia todo aquel a quien Dios no toma en cuenta su pecado, ¿es para nosotros? Podía pensar el judío, o también para los gentiles. ¿Para los que llevamos la marca de la circuncisión? ¿O también para los que no la tienen? Entonces el foco se centra en qué condición estaba Abraham en el momento en que su fe le fue contada por justicia. ¿Circuncidado o incircuncidado? Pablo responde directamente que fue estando incircuncidado y aclara que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Les dice que cuando creyó a Dios no estaba todavía circuncidado. El pueblo judío tenía la circuncisión como aquel sello que los identificaba, que los hacía referentes y parte del pueblo de Dios. De no tenerla, no podía ser jamás considerado su pueblo y partícipe de sus promesas. Sin embargo, Pablo les declara que la circuncisión no tiene poder de hacer algo en alguien, sino de evidenciar algo en alguien. ¿Cuántos consideran las señales, características de nuestra fe, como lo que les da identidad de cristianos? Cuando todo lo que somos y hacemos no debería ser más que una evidencia de la obra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos cristianos hoy en día descansan en estas señales? Y son esas señales las que le dan identidad, cuando únicamente deberían ser una evidencia de una realidad que hay en sus corazones. La circuncisión del judío fue una señal de parte de Dios para identificar a los suyos, a su pueblo. Pero en el contexto del pasaje, esta señal en ellos revelaría una verdad mucho más excelente, y que es la participación en la justicia otorgada por la fe. Esta señal no añadió nada, fue una simple señal de confirmación. De esta manera, dice Pablo, a Abraham se le contó la fe como justicia, siendo incircunciso, para que esa justicia alcanzada también pudiera tomársele en cuenta a los que creen sin ser circuncidados. Por otro lado, tampoco niega la paternidad de Abraham sobre los de la circuncisión, sino que les declara que es padre de los que llevan esta señal y siguen también los pasos de la fe que tenía Abraham cuando era incircunciso. Continúa argumentando en el versículo 13 que la promesa hecha a Abraham, a su descendencia, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. El argumento es sencillo. Si la promesa fuese para los herederos que son de la ley, ningún sentido tiene la fe y por ende ningún sentido tiene la promesa. Ahora, habiendo sido expuesto anteriormente que todos están bajo juicio por las obras de la ley, nos conduce a pensar que ella, donde está, no puede hacer más que producir ira. Como no hay cumplimiento perfecto ante ella de parte del hombre, siempre dará lugar a la ira y al castigo de Dios. Ahora, donde no hay ley, dice Pablo, tampoco hay transgresión.
Y entender estos, hermanos, no es para que nosotros cerremos la Biblia y digamos, yo mejor no voy a buscar conocer más nada de Dios, ni de lo que Él dice, porque si no lo sé, quizás no seré juzgado por lo que no conozco. Sin embargo, vimos antes que eso no es así. Más bien, Pablo quiere mostrar que dentro de la esfera del soberano plan de Dios, donde la justificación se hace posible por la fe, sin tener en cuenta las obras, al no estar la ley rigiendo, no hay transgresión. No hay algo que sea acusatorio ante aquel que cree. La gracia de Dios, trayendo por medio de la fe la justificación al hombre pecador. Aún si la promesa sería para los herederos de la ley, es decir, únicamente para el pueblo judío y su descendencia, ¿para qué considerar la fe y la promesa? Ahora en los versículos del 3 al 17, Pablo revela la gloriosa gracia de Dios. Es ella la base sobre la cual se sostiene la fe. Es por fe, dice, para que esté de acuerdo con la gracia. Si fuese de otra manera, donde entren en juego nuestros actos, nuestras obras, el concepto de la gracia sería algo inútil, porque reinaría el merecimiento. Ahora es por fe, dice Pablo, para que brille la gracia de Dios. Y no solo para eso, sino para que permanezca firme para toda la posteridad. Y esto nos hace pensar en cuánto nos cuesta muchas veces sostener a lo largo del tiempo nuestra conducta en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no es así? Mirando nuestro obrar, es imposible reconocer algo que haya permanecido plenamente constante y sin fluctuar en nuestras vidas. Cuánto más nuestra obediencia a la santa ley de Dios. Si algo pudiéramos tener en nuestras manos y dependiera de nosotros, si hay algo seguro, es que ya lo hubiéramos perdido. No sería más que como agua que se nos escurre de nuestra palma. Ahora, si algo está en las manos de Dios, eso permanece firme para siempre. Para que la justificación por la fe sea firme para toda la posteridad, alcanzando a todas las generaciones, debía estar sostenida por algo sumamente inconmovible. Y lo único que conocemos es Dios. Cuánta gloria merece Dios por no dejar nada a nuestro cuidado, por gobernar soberanamente todas las cosas de principio a fin. Pablo pone la justificación por la fe en las manos de Dios, reconociendo que es su gracia la que la da, y de esa manera se hace firme para siempre. Esto coloca a todos los que creen en la misma posición delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Esto hace la justificación posible a todo el que deposita su fe en Dios. Por lo cual Pablo termina diciendo que la fe es lo que lleva tanto a judíos como a gentiles, es decir, es lo que lleva a todo hombre a ver a Abraham como el padre de la fe, a ver la fe como ese camino único, el cual puede justificarnos delante de Dios. Una fe dada por Dios que nos conduce a depositar toda nuestra confianza en su gracia. Dios le declaró que lo hizo a Abraham, padre de muchas naciones, y esta declaración salió de aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. La palabra llamar en el Antiguo Testamento
hace alusión a la obra creativa de Dios. En el contexto, ya en la mente de Dios, que hace de lo que no existe, ya esa promesa que le hizo a Abraham de ser padre de muchas naciones, estaba realizada. Abraham, sin ver esa promesa, la creyó porque sabía de quién salía, de aquel que da vida a los muertos y crea donde no hay nada. Él da vida porque es la vida y crea a partir de la nada. Lo vemos en el principio de la creación, lo vemos a lo largo de la historia, lo vemos hoy en día, trayendo vida de la muerte, y lo veremos así hasta el fin. El soberano poder de Dios obrando a través de su palabra. Abraham creyó en aquel que con tan solo el poder de su palabra podía dar vida y crear a partir de la nada. Luego de mostrar que Abraham fue justificado por la fe aparte de las obras, luego de mostrar el alcance de la fe para todos los que creen, termina mostrando el gran ejemplo a seguir de la fe de Abraham. Dice Pablo que él creyó en esperanza contra esperanza. Esto no significa más que esperanza en Dios contra la esperanza del hombre. Y lo aclara, porque dice que a pesar de ver su propio cuerpo, ya muy desgastado, ya que era un anciano, y también contemplar la esterilidad de la matriz de Sara, es decir, su imposibilidad humana de ser madre, aún así nos dice que quitó su mirada de eso y sin debilitarse en la fe, sin dudar de creer en la promesa de Dios, sin titubear, sin vacilar con incredulidad, se fortaleció en ella, dando gloria a Dios. ¿Y de qué manera lo hizo? Nos dice el texto, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y he aquí, hermanos, la esencia de la fe. La convicción, la certeza de que lo que Dios dijo, lo hará, porque poderoso es para cumplirlo. A los ojos humanos no había ninguna chance de que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham. Ya estaba en un punto extremo de su vejez. Su mujer no podía tener hijos y hacer de él una gran nación cuando ni siquiera tenía un hijo. Eso era algo imposible a los ojos humanos. Era algo imposible a la comprensión humana. Sin embargo, el creerle a Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nuestras mentes pueden entender. De eso se trata la fe. Eso es la fe, hermanos, el sacar la vista de nosotros y ponerla en Dios, quien hace que su palabra se cumpla. ¿Qué mayor seguridad que esa? ¿Qué amparo más seguro para nuestra gran inestabilidad? ¿Qué mayor gozo y alegría que a los pies de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? ¿Qué mayor esperanza que la que se ancla en la palabra fiel y segura de Dios? Eso, hermanos, es fe. Dijo Calvino, recordemos también que nuestra condición es la misma que la de Abraham. Todo lo que hay a nuestro alrededor es contrario a las promesas de Dios. Él promete inmortalidad, pero nosotros estamos rodeados de mortalidad y de corrupción. Él declara que nos cuenta como justos, pero nosotros
estamos cubiertos de pecado. Él da testimonio de que nos es propicio y está a nuestro favor, pero juicios externos amenazan constantemente con su ira. ¿Qué podemos hacer entonces?, dice Calvino, en lo que concluye: debemos cerrar los ojos y olvidarnos de nosotros mismos y de todo lo que tenga que ver con nosotros, de forma que nada pueda estorbar o impedir nuestra confianza en la veracidad de Dios. La fe grita sí, donde humanamente solo es posible un no. Ese es el camino que Dios preparó, hermanos, para nuestra justificación. Creerle a Él y descansar únicamente en su palabra. Culmina ya saliendo del ejemplo de Abraham y dirige su discurso a sus oyentes. Les dice que no solo por él, que no solo por Abraham fue escrito que le fue contada a la fe por justicia, sino también por nosotros, como los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra fe tiene como objeto al mismo Dios, que da vida a los muertos. Lo vimos cuando levantó de la muerte a nuestro Señor, no dejando que el sepulcro lo retuviera. Eso fue por nuestras transgresiones, y aún así resucitó para nuestra justificación. Es por medio de contemplar su resurrección que creemos que la muerte no nos retendrá, que viviremos juntamente con Él. Dios obrando a través de su Hijo para abrir un camino nuevo para nuestra justificación por medio de la fe en Él. Vemos el Evangelio de Jesucristo obrando para nuestra justificación y debemos dar gloria a Dios por eso. Pablo entonces expone en este capítulo el ejemplo de que Abraham fue justificado delante de Dios únicamente por la fe. Es esa fe el camino que lleva a todos los hombres a ser justificados delante de Dios, únicamente por medio de la fe. Y culmina mostrándonos ese gran ejemplo de que a pesar de que sus ojos se veían a sí mismos y veían a su alrededor, y era humanamente imposible que sucediera lo que Dios dijo, Abraham permaneció firme y creyó sin vacilar, sin dudar, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que llevamos esta realidad, esta verdad a nuestras vidas? En primer lugar, reconociendo que jamás alguien será justificado delante de Dios por otro camino que no sea el camino de la fe. Ni el mejor de los hombres, ni esa persona que pueda venir a tu mente, en la cual no hayas nada de malo en tu mirada, ni siquiera el más bueno de nosotros, o aún considerándonos nosotros mismos, seremos justificados por nuestras obras. Jamás nuestras obras precederán a la fe de tal manera que podamos hallar alguna jactancia delante de Dios. Ningún hombre sobre la tierra, a excepción de Jesús, podrá jactarse de lo que hizo. Es el creerle a Dios lo que justifica al hombre. Ese creer en la palabra de Dios lo que acerca al hombre a una relación con Él. Nada se nos deberá jamás de parte de Dios por lo que podamos hacer. Nada se nos deberá jamás. Solo gracia y misericordia sobre nosotros es lo que hallamos cuando depositamos nuestra fe en Él.
En segundo lugar, no te mires como juzgándote y creyendo muchas veces que no podés participar de la gracia de Dios. Que la fe quizás no es algo para vos. El Evangelio solo nos llama a creer en Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe únicamente en Él. Si crees, hay gracia de Dios para tu vida. Si crees, la promesa de Dios también es para vos. Nadie está en Cristo por ser merecedor. Solo somos partícipes de su gracia, un regalo que no merecemos. En tercer lugar, viví tu vida cristiana con una fe que no se base en el veredicto que proclaman las cosas a tu alrededor. Viví tu vida cristiana con una fe que no se base en el veredicto que proclaman las cosas a tu alrededor. Quita la mirada de aquello y ponela en lo inconmovible. No seas incrédulo a las promesas de Dios. No seas incrédulo a la palabra de Dios. Hermano, que tu fe no esté fundada sobre las cosas que constantemente cambian a tu alrededor, aún vos mismo, sino que tu fe esté anclada en Dios, quien tiene el poder para crear donde nada hay, de hacer lo que es imposible a nuestros ojos. Es esa la fe que debemos alimentar en nuestro caminar cristiano. Es esa fe la que nos va a permitir experimentar las promesas de Dios para sus hijos. Entonces deja de vivir con una fe que se alimente de las cosas que te rodean, de las cosas que ven tus ojos, de lo que tus propios pensamientos disciernen, sino que tu fe esté alimentada cada día por creer a la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, profundiza en ella. Despojate día a día de tus pensamientos y llenate de los pensamientos de Dios. De esa manera vas a poder crecer en la fe, vas a poder permanecer firme en la fe y tu vida dará frutos dignos de esa fe. Y por último, si estás acá y quizás tu fe fue anclada o arraigada a muchas cosas, pero no a la persona de Jesús, pero no a la revelación de lo que Dios nos dejó en su palabra acerca de su Hijo, aquel que murió por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar, sufriendo nuestro castigo, derramando su sangre para nuestro perdón y resucitado para nuestra justificación delante de Dios. No dudes más. No te detengas. No pares hasta que tu alma halle únicamente descanso en Él. Si tu fe, si podés ver que fue alimentada por algo por fuera de Cristo Jesús y de lo que Dios hizo a través de Él, arrepentite de ese camino y cree en su obra de la cruz y sé salvo únicamente por la fe. Porque recordemos, hermanos, la fe es lo que justifica delante de Dios a todo hombre. Que esa sea la fe que como hijos de Dios
nos caracterice cada día de nuestras vidas. Una fe que quita la mirada de nosotros mismos, de nuestro alrededor, y coloca los ojos únicamente en la palabra de Dios y cree en sus promesas. Esa es la fe que nos justifica delante de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir por fe en su palabra. Vamos a orar.